Perfecto, muchísimas gracias. Primeramente, quisiera agradecer a los organizadores por nuevamente brindarme la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y siempre es un placer colaborar con la Agencia Espacial Mexicana en este tipo de temas que son, yo digo, no son interesantes, sino al contrario, son fascinantes. El poder hablar de tantas cosas y de ver cómo la humanidad ha alcanzado grandes realidades en poco tiempo. El día de hoy tengo una presentación, prometo hacerla dinámica, me gusta dar las presentaciones de la manera ABC y no es que sea para niños, sino me gusta hacerla atractiva, breve y clara. Entonces, traigo una serie de diapositivas que me gustaría compartir con ustedes. Finalmente llegamos a Marte, pero todavía tenemos cambio climático y los patógenos espaciales. ¿Qué hay atrás de todo esto? Sí, primeramente me gustaría decir que la información contenida en esta presentación es una opinión personal y de ninguna manera representa la de las instituciones a las cuales represento o al gobierno de los Estados Unidos. Me gustaría comenzar con esto, esta pequeña frase, que los seres humanos hemos buscado desesperadamente conquistar otros planetas, porque una vez que lo hagamos, después de conquistar otros planetas, vamos a tener que volver a buscar qué conquistar de nuevo, ¿sí? Porque obviamente estamos nosotros en una búsqueda constante, pero así como buscamos conquistar algunas otras cosas, también desafortunadamente hemos destruido muchas cosas, ¿no? Y para muestra basta un botón, hemos destruido y hemos dañado gravemente a nuestro planeta. Me gustaría comenzar con una historia de este artista, escritor irlandés, Oliver Jeffers, en donde, y quiero que tengan muy presente esta imagen, porque hay una diapositiva al final de esta presentación. El cómo atrapar una estrella de vuelta a casa y perdido y encontrado. Son libros infantiles, realmente sensacionales, son libros muy cortos y seguramente aquellos que tienen hijos a lo mejor ya han de haber escuchado un poco de este artista irlandés. Cuando nosotros empezamos nuestro camino en el ámbito de las ciencias, nosotros pensamos o nos planteamos un camino. Y este camino lo ponemos todo en forma muy perfecta. Lo ponemos como que todo es ideal, todo es genial y dónde me espero ver en un futuro. Cuando iniciamos nuestra vida profesional nos queremos ver al poco tiempo exitosos, con gran remuneración económica y sobre todo viajando. ¿A quién no le gusta viajar? Pero dentro de ese trayecto en el cual vamos recorriendo día a día, tenemos el factor sorpresa, este crecimiento exponencial en donde tenemos factores que nosotros no podemos controlar, ¿sí? Y terminamos en un lugar completamente diferente a donde nosotros estábamos pensando llegar, ¿sí? Puede ser en otro país o quizás en otro planeta, como hoy lo estamos haciendo. Y obviamente tenemos factores que podemos controlar, pero esos factores que podemos controlar llega a un punto donde interfieren también, e intervienen, mejor dicho, los factores que no controlamos y ya todo se vuelve un caos. La teoría del caos en donde ya no controlamos nada. Ahora bien, cuando les voy a hacer tres preguntas y quiero que las piensen muy bien y cada uno se conteste el qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos y qué es lo que tenemos. Cuando vamos al qué es lo que queremos, ¿no? Pues queríamos viajes espaciales, queríamos misiones espaciales, ¿no? Y obviamente hoy en día estamos buscando la colonización de Marte, pero también colonizar satélites como el caso de la Luna, porque ya hemos visto que tiene un gran contenido de ciertos metales que no son interesantes para la producción de oxígeno con determinadas reacciones químicas. Y obviamente esto nos permitiría, pues también el llegar a otros lugares donde pensábamos que era muy complejo. Claro, todavía tenemos el problema de las condiciones de estos planetas y de estos ambientes extremos, pero a final de cuentas lo estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que más queríamos? Explorar el universo y recientemente también un grupo de expertos en Carolina del Norte pues están pretendiendo tener un prototipo
de un microscopio que nos permita observar prácticamente toda la galaxia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Queríamos avanzar, lo logramos. Cuando pasamos a la siguiente pregunta de qué es lo que necesitamos, necesitamos reducir los niveles de contaminación atmosférica, necesitamos reducir el tráfico de especies, necesitamos dejar de deforestar al planeta que tenemos hoy en día porque no tenemos otro, ¿no? Queremos pensar en Marte, pero ya descuidamos lo que tenemos y cuando lleguemos a Marte vamos a pensar en más planetas. Entonces necesitamos, como bien lo decía el ponente anterior, ser conscientes de lo que necesitamos hacer hoy en día. Necesitamos sumar todos esos esfuerzos y llevar a cabo estas alianzas estratégicas, fortalecerlas para poder, obviamente, el tener los resultados deseados. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos hoy en día el deshielo de los casquetes polares, tenemos obviamente una de los brotes más grandes de influenza aviar que se han detectado por la cantidad de estados afectados. Tenemos hoy en día que un sinnúmero de enfermedades, todas al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos hoy y obviamente tenemos colapsos de las cadenas alimenticias y obviamente una reducción significativa en la parte de los recursos naturales. Lo logramos, lo soñamos y lo logramos, ¿no? Soñamos con ir a la Luna, lo conseguimos. Soñamos con vivir en el espacio, lo conseguimos a través de la Estación Espacial Internacional y soñamos con llegar a otros planetas y finalmente lo conseguimos. Y cuando nos propongamos vivir en otros planetas, también lo vamos a hacer. Este es solamente un pequeño clavado a lo que ha sido la humanidad y la exploración dentro del sistema solar. En la pantalla ustedes pueden ver todas las misiones que se han llevado a cabo por parte de los Estados Unidos de América en el espacio y en donde incluyen una serie de programas muy diversos. No voy a hacer énfasis en ninguno de ellos, pero nada más para que puedan ver qué tan ambiciosos hemos sido los seres humanos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos también de las misiones en la Tierra, porque qué padre, qué bonito es ir al espacio, pero ¿qué hay acerca de las misiones con la Tierra? ¿Qué hay de nuestro compromiso con el planeta Tierra? Tenemos también una serie de misiones que han sido desarrolladas, muchas en conjunto con otros países, con agencias espaciales de diferentes estados, en donde obviamente se busca el estudio de condiciones meteorológicas, el control de vectores, de transmisores de enfermedades. Tenemos también el estudio de corrientes marítimas, distribuciones de fauna, entre otras cosas, por mencionar algunas. Eso es lo que hay hoy en día, entre muchas otras cosas. Sin embargo, nuestro mundo es cambiante, es altamente cambiante y está lleno de similitudes y diferencias. Y esto voy porque cada país tiene diferentes intereses, cada persona tiene intereses propios y algunos convergen, pero a final de cuentas seguimos siendo muy diferentes, pero compartimos las mismas cosas en términos de la necesidad de vivir, la necesidad de comer, la necesidad de viajar, la necesidad de aprender, la necesidad de tener acceso a los servicios de salud, solamente por mencionar algunos ejemplos. Para entender nuestro ambiente altamente cambiante, tenemos que entender muchas cosas. No es nada más el decir, bueno, es culpa de una cosa o es culpa de la otra, o es culpa de un país o es culpa del otro, ¿no? Es un poco decir y comprender que tenemos hoy en día brotes de enfermedades las cuales no habíamos visto hace muchos años. Tenemos terrorismo, tenemos actividades que son realizadas sin una evaluación de riesgo, tenemos niveles altísimos de corrupción, tenemos desempleo, tenemos la parte de las migraciones, tenemos el uso excesivo de las tecnologías emergentes, tenemos cambio climático y calentamiento global y por supuesto muchas otras más que influyen en este ambiente de salud y enfermedad que hoy en día tenemos en la Tierra. ¿Sí? Y obviamente a esto se le suman las acciones humanas,
los fenómenos naturales y los accidentes, por mencionar solamente algunos ejemplos. Entonces, no es que una sola cosa sea la responsable, sino que es más bien la suma de todos los factores lo que me da el resultado que hoy en día tenemos en este lugar llamado planeta Tierra. Cuando hablamos específicamente del cambio climático, esta fue una predicción que la NASA había hecho en el 2015 de cómo estarían en los próximos 50 años el planeta Tierra en lo referente al cambio climático. Podemos observar claramente los colores más fríos, azules, verdosos, son aquellos con una menor temperatura. La franja que está en el centro, de color amarillo, rojo, obviamente son el incremento de la temperatura, ¿sí? Y obviamente con ello es un desequilibrio ambiental tremendo. Y no es nada más el decir, bueno, pues qué tanto es tantito, qué tanto es 1 grado al año, ¿no? Pero 1 grado para muchas especies es determinante. Ahora bien, el impacto del cambio climático y el calentamiento global nos ha generado una serie de factores y de fenómenos como ha sido el incremento de las especies en peligro de extinción. ¿Sí? Aparte de la amenaza que el ser humano representa para estas especies, y especies digo animales y también para el reino vegetal, pues obviamente tenemos pues obviamente muchas otras especies que se encuentran en esta situación. Tenemos una reducción dramática también en las especies con las cuales convivimos. Tenemos viejas enfermedades coexistiendo con nuevas enfermedades y al mismo tiempo, ¿no? Entonces, no es lo mismo tratar a lo mejor un SARS-CoV-2 que a lo mejor tratar, como ya salió en la literatura, un SARS-CoV-2 con un VIH y aparte con un monkeypox. Y entonces este tipo de cosas son las que nosotros estamos generando y propiciando con todos estos cambios. Tenemos, por supuesto, un incremento en la resistencia a antibióticos y tenemos una menor disponibilidad de comida y, por supuesto, con una menor calidad. Y otros fenómenos naturales que ocurren todos los días. Cuando hablamos de bioseguridad y cambio climático, nosotros, ¿qué podemos decir acerca de esto? La bioseguridad es un concepto que se ha tratado de involucrar en diferentes áreas para ver la parte de salud humana, salud animal y salud ambiental. Todo esto en una sola salud. Pero es cierto también que la bioseguridad la necesitamos desde en las estaciones espaciales internacionales, todos los vuelos que hemos tenido, como también en la Tierra. ¿Sí? Porque al final de cuentas, no importa si estemos hablando de patógenos emergentes o reemergentes o patógenos espaciales, necesitamos estas medidas de bioseguridad. Y obviamente cuando tenemos el factor climático alterado, pues las enfermedades surgen, afectan a una mayor cantidad de individuos, afectan a una mayor cantidad de poblaciones que anteriormente no se había visto con algunas afecciones y obviamente nos ponen en jaque nuestros sistemas de salud. Ahora bien, esta diapositiva es únicamente para reflejar una sola salud, una sola bioseguridad, porque veanla ustedes la interacción que hay entre cada una de estas esferas, estos nichos ecológicos en donde está la parte salud humana, que anteriormente se creía que era lo más importante, pero hoy en día sabemos, ya desde hace algunas décadas, sabemos este delicado equilibrio entre la salud humana, la salud animal, la salud de las plantas y, por supuesto, toda esta relación entre cada una de ellas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si en la salud ambiental hay un desequilibrio, los animales tienen que ir a esta fuente de alimentación y obviamente los humanos también recurren a la fuente de alimentación tanto de animales como del ambiente. Tenemos uso excesivo de organismos genéticamente modificados también, y esto no es otra cosa más que tratar de producir una mayor cantidad de comida que resista sequías, que resista plagas, para alimentar una mayor cantidad de población. Entonces, obviamente todo esto viene de la mano y causa desequilibrios muy grandes al planeta Tierra. Y este es otro ejemplo, esta diapositiva me gusta mucho porque en ella podemos ver
la relación que hay entre la cantidad de artículos o literatura disponible que habla de salud ambiental, salud animal y la salud de las plantas, ¿no? Entonces, es como hablar de los temas de bioterrorismo, ¿sí? Sabemos que hay patógenos que van a afectar a los humanos, hay patógenos que van a afectar a los animales, pero ¿qué hay del agroterrorismo? ¿Sí? También este grupo de las plantas, este grupo ambiental, pues juega un papel fundamental en nuestra existencia en este planeta Tierra. Sí, voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que nos enferma más? Si los patógenos que tenemos en la Tierra o los patógenos que pueden venir del espacio. La realidad de los patógenos de la Tierra es que han estado cambiando constantemente a través del cambio climático, a través del calentamiento global, a través de los viajes internacionales. Tenemos un esparcimiento de los virus en forma impresionante. Tenemos la migración de personas que se llevan sus cosas, pero también se llevan todos los bichos que pueden traer. El uso excesivo de antibióticos, de antifúngicos, antivirales y sobre todo una investigación sin una evaluación de riesgo adecuada, ¿no? Esos son la realidad de los patógenos que tenemos en la Tierra. ¿Qué es lo que nos enferma? Nos enferman nuestros vecindarios, nuestras casas, nuestros comportamientos, nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, los servicios médicos que tenemos, la tecnología, el agua que bebemos, la comida que ingerimos, nuestros desechos, nuestra naturaleza. Y como yo lo he dicho al principio de la pandemia, el ser humano no estaba luchando contra un virus solamente, estaba luchando más bien contra la ignorancia humana. Entonces, eso es lo que nos enferma. Y si ustedes pueden ver la cantidad de desinformación que hubo durante la pandemia y hasta el día de hoy, es simple y sencillamente muy, muy grande y obviamente también lo que va generando ciertos comportamientos. Un poco del efecto mariposa, esto es un ejemplo tan sencillo como el polvo del desierto de África, que obviamente fue depositado en las aguas del Golfo de México. Obviamente esto afectó la biota que había en esta región y obviamente pues con el surgimiento de algas tóxicas, ¿no? Esto es nada más para mencionarles algunos de los ejemplos que tenemos, cientos de ellos en la literatura, reportados, estudios de caso, que nos permite ver cuáles son los impactos y por qué es una línea tan delgada cuando hablamos de equilibrio ambiental. Para entender nuestros programas espaciales, todos aquellos esfuerzos que emprendemos como países, como humanidad, para comprender cómo funciona el universo, cómo funciona nuestro planeta Tierra, se pueden dividir en 4 grupos diferentes. Lo que nos motiva y lo que nos interesa, que no es lo mismo para todos los países, los recursos disponibles, y hablo de recursos financieros, recursos materiales, recursos tecnológicos y por supuesto el capital y factor humano. Tenemos obviamente las estrategias, porque no son las mismas las estrategias que ocupan los asiáticos que las estrategias que pueden ocupar los europeos. Y por supuesto la forma en cómo administramos estos programas espaciales y por ende los recursos. Obviamente todo esto nos ayuda a comprender un poco de cómo funcionan estos programas espaciales y hacia dónde los tendríamos que dirigir. Sí, los debemos de dirigir hacia donde queramos llegar en términos tecnológicos, pero hacia donde nuestro planeta y nosotros, nuestra salud nos lo esté indicando. Es como un barómetro de presión. Si ahorita tenemos el problema en la Tierra, solucionemos el problema primero antes de buscar fuera de este planeta. Pero ¿qué hay acerca de los patógenos del espacio? Han habido muchas publicaciones y estas publicaciones hablan acerca de las medidas de seguridad ante la llegada eventual de materiales extraterrestres que pudieran contener patógenos. Pero, damas y caballeros, con todas las diapositivas que yo les pasé anteriormente y viendo tantas alteraciones que hay en el metabolismo de estos microorganismos, realmente yo ya no estaría tan preocupado por los patógenos espaciales en este momento, sino los patógenos de la Tierra.
porque al final de cuentas están siendo sometidos a condiciones extremas, como son sometidos los microorganismos en ambientes de microgravedad. Tenemos muchos aspectos en la literatura reportados acerca de los efectos del crecimiento y la virulencia en condiciones extraterrestres. Tenemos, por supuesto, ver el comportamiento de algunos patógenos muy particulares, muchas levaduras, algunos hongos, algunos otros organismos unicelulares, y sobre todo también tenemos el impacto del vuelo espacial en la virulencia y la susceptibilidad a antibióticos, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos que podemos encontrar en la literatura. Ahora bien, ¿qué aspectos conocemos acerca de los patógenos en la Tierra? Tenemos cada vez menos opciones terapéuticas, tenemos costos aumentados en los servicios de atención médica, tenemos más casos atípicos hoy en día, tenemos coinfecciones con otras enfermedades, nuevos grupos poblacionales afectados, tenemos la pérdida del término endémico, porque ahora ya se encuentran en muchos otros lados estos patógenos, tal es el caso de la viruela símica, y tenemos enfermedades nunca antes vistas. Entonces, este tipo son de las cosas que nos debe de preocupar antes de ponernos a preocupar acerca de patógenos extraterrestres. Esta lámina me gusta mucho, es tomada con un telescopio del asteroide Bennu, y en donde simulamos aquí realmente cuál es el problema. El problema no es realmente los patógenos extraterrestres, el problema es la falta de liderazgo, la falta de trabajo en equipo, la falta de recursos, la falta de conciencia, la falta de preparación de respuesta y de recuperación a las emergencias, una clara falta de comunicación. El cambio climático, el calentamiento global están ahí, pero es realmente una falta de conciencia lo que nos ha llevado hasta el día de hoy donde estamos posicionados, ¿sí? Entonces, realmente aquí la pregunta no es si los microorganismos terrestres o extraterrestres son nuestro peor enemigo. Por eso necesitamos repensar no nada más la bioseguridad, sino todas aquellas acciones estratégicas y evaluaciones de riesgo que hacemos todos los días. ¿Por qué? Porque necesitamos remediar los problemas que tenemos en el planeta Tierra, primeramente. Me gusta mucho este modelo, esta diapositiva se ocupa mucho para explicar el manejo de crisis y emergencias, y tenemos un modelo de estrangulación. Y este modelo de estrangulación es aquel que se ocupa cuando se conjunta una amenaza con una situación vulnerable y tenemos un desastre. Y llámese, esto aplica para el manejo de muchas crisis y emergencias, y por ello podemos ponerle aquí el nombre de calentamiento global, cambio climático, pandemias, pobreza, corrupción, migración desmedida, entre otros. Y me gustaría hacer una serie de preguntas nuevamente. Ha sido la presentación de las preguntas, pero si conocemos nuestro destino final, si sabemos si el curso va a ser alterado, la respuesta de la segunda pregunta es por supuesto que va a ser alterado. Y la primera pregunta, si conocemos el destino final, llámenle el planeta que ustedes quieran, llámenle el país que ustedes quieran, pero a final de cuentas necesitamos estar adaptados y preparados para enfrentar estos cambios. Las estrategias que tenemos en forma contraria al modelo de estrangulación, tenemos este modelo en donde se reducen las amenazas, se reducen las situaciones vulnerables y prevemos, nos preparamos y respondemos eficazmente. Es por ello que en Pandemic Tech ocupamos el modelo de la preparación, de prevenir, comunicar, detectar, responder y recuperarnos de todos estos eventos mediante la educación y mediante la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo. Las conclusiones finales de esta presentación es que necesitamos encontrar nuestra estrella que nos guíe en nuestro camino a casa. Todavía tenemos tiempo para encontrar lo que hemos perdido, porque a pesar de ser 195 países con 7.8 billones de personas, con estadísticas aproximadamente de 2020, tenemos aproximadamente 19 religiones en el mundo, 4 tipos de sistemas económicos y 77 agencias espaciales. Tenemos un solo planeta.
nuestras expectativas tienen que ir hacia el mismo lugar. Y por eso es que les digo que no nos preocupemos por los patógenos espaciales todavía, preocupémonos por lo que tenemos en casa. Y a final de cuentas, una frase de Mark Twain, que si no les gusta el clima en Nueva Inglaterra, espérense unos minutos a ver cómo cambia, y es algo que estamos experimentando claramente con el cambio climático. Eso es todo lo que yo quería compartir con ustedes. Nuevamente agradezco a los organizadores y estoy atento si hay preguntas de parte de la audiencia. Por su atención, muchas gracias.